Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a conversar, como no puede ser de otra forma, sobre el escándalo de USAID. ¿Es real o no es real? Todo este tema de la cooperación internacional, ¿a quién favorece? ¿A quién perjudica? ¿Hay escándalos de corrupción asociados detrás de toda esta trama o no? E ineludiblemente también vamos a hablar del origen de todo esto. ¿De dónde salen estas noticias? ¿Por qué los venezolanos estamos a día de hoy hablando de este tema que surge como una política interna de los Estados Unidos o de distintas democracias del mundo que destinan su dinero a ayudar a los países menos favorecidos, a países en vías de desarrollo y a países en definitiva que estamos sufriendo una crisis económica, política, social o crisis humanitaria compleja como es el caso de Venezuela? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? Y qué está detrás de todo este bombardeo comunicacional a lo que los venezolanos hemos sido sometidos estos últimos días. Pero también les contaré más a lo que los venezolanos hemos sido sometidos estos últimos años. Los invito a quedarse hasta el final del episodio, los invito a seguir este canal para tener más contenido como este y a escribirme cualquier comentario que tengan sobre este episodio, sobre este contenido, y también los escucho, los leo sobre sugerencias que tengan para distintas cosas que ustedes quieran que conversemos acá, sin censura, sin tapujos y como permite este formato, con mucha mayor profundidad que en el resto de mis redes sociales. Así que empecemos. Bueno, lo primero que quiero conversar con ustedes el día de hoy, ineludiblemente, es el tema de USAID, el tema de la cooperación internacional. Los últimos días se ha hecho muy viral dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, en la comunidad de venezolanos, un supuesto escándalo de corrupción que hay asociado a todo este tema de cooperación internacional de USAID, del gobierno de los Estados Unidos, vinculado, en teoría, según distintos portales, a el gobierno interino, vinculado a Juan Guaidó, vinculado a partidos políticos de oposición, y empiezan a vincularlo también tanto a María Corina como a Edmundo González. Todo esto sucede en medio de un mes de enero en el cual el chavismo concretó un golpe de Estado a la democracia venezolana, desconociendo la voluntad popular que se expresó con fuerza y contundencia el pasado 28 de julio, eligiendo a Edmundo González Urrutia como presidente de los venezolanos. Y todo esto también ocurre en el medio de distintos anuncios que estaba haciendo el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, para intentar pasar la página y normalizar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre ellos está, por ejemplo, todo el tema de las elecciones regionales a las cuales ya están convocando sin reconocer el triunfo de Edmundo, pero además obligando a los partidos políticos y a los candidatos que quieran ir a este proceso a reconocer el fraude electoral de las elecciones presidenciales y a reconocer por adelantado lo que vaya a ocurrir en las elecciones regionales. Es decir, a reconocer que nos robaron la elección y decirle a Maduro que él es el presidente aunque no tenga los votos, y a reconocer lo que Maduro quiere inventarse para las elecciones a gobernadores y a diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante todo este contexto? Primero, el día de hoy vamos a hablar de todo el aparato de desinformación del chavismo. Que esto no es algo nuevo, que esto no es algo que haya empezado ahora, pero que en este momento lo están utilizando para desprestigiar a María Corina, para desprestigiar a Edmundo González y para desprestigiar luchas anteriores que han dado los venezolanos, como ha sido el caso del gobierno interino y tantas otras. Según estudios especializados y según datos oficiales dentro de Venezuela, desde que llegó el chavismo, han cerrado más de 500 emisoras de radio, han cerrado más de 1000 medios de comunicación distintos, pero también han censurado miles de páginas web, han censurado y bloqueado permanentemente algunas redes sociales como hicieron con X, con el antiguo Twitter, como hicieron durante algunas semanas con TikTok, como hicieron durante algunas semanas con Meta en sus distintas versiones, con Facebook, como hicieron con Instagram. Y todo esto viene a ser simplemente producto de que el chavismo quiere controlar las comunicaciones, quiere controlar lo que tú ves, quiere controlar lo que tú lees y quiere controlar incluso lo que tú opinas. ¿Por qué es importante todo esto? Hagamos un recuento histórico. Todo esto empezó con Chávez, con la llamada en su momento ley resorte, que era una ley básicamente para controlar y censurar a los medios de comunicación dentro de Venezuela. Y en paralelo a que iban mediante leyes que iban creando a su medida
para afianzar la dictadura comunicacional en el país, al momento que hacían eso, por el otro lado iban cerrando medios de comunicación. Como pasó con el caso que todos ustedes recuerdan de Radio Caracas de Televisión, uno de los más conocidos por los venezolanos. Pero además de cerrar medios de comunicación, porque también cerraron emisoras de radio, avanzaron hacia otro modelo que es, mira, ya tengo la ley hecha a mi medida para censurar a los distintos medios de comunicación y periodistas en Venezuela. Ya tengo en la otra mano el cierre de algunos medios de comunicación trofeo. La cabeza en la pica, expuesta para que el resto de medios y periodistas del país lo vieran. Ahora lo que voy a hacer es amenazar e intimidar a los medios que quedan para que me los vendan, como pasó con Globovisión, como pasó con El Universal, como pasó con Últimas Noticias, como pasó con cientos de radios regionales y locales en todo el país, como pasó con distintos portales web, o para que aunque no me los vendan, se censuren, como pasó, entre otras cosas, con el canal de televisión más grande del país, que es Venevisión, como pasó con canales de televisión como Televen, pero también como pasó con prensa escrita que había en ese momento y con distintos portales web. Esto fue evolucionando. Los venezolanos, evidentemente, en búsqueda de información veraz, en búsqueda de información certera, acudimos a Internet, acudimos a los portales web, acudimos a las redes sociales y vino otra nueva ola de censura y bloqueo por parte de Conatel a los DNS, es decir, por parte de Conatel, básicamente, a los portales web para que usted que nos está viendo no pudiese leer esos portales web desde su casa o desde sus teléfonos celulares. Y empezó todo este tema también de censura en las redes sociales. ¿Qué hicimos los venezolanos? Pues empezamos a ubicar nuevos portales web, evidentemente, de noticias sin censura que no tuvieran sede en Venezuela, por un lado, y por otro lado, empezamos a aprender a utilizar herramientas que nos permitieran sortear la censura a la cual la dictadura nos tenía sometidos, entre ellas los famosos VPN que se han popularizado tanto este último año dentro de Venezuela. ¿Cuál es la función del VPN? Le permitía a usted que nos está viendo poder conectarse y entrar a sitios web bloqueados por la dictadura, como La Patilla, como El Pitazo, que ofrecían información que los venezolanos querían consumir. Le permitía a usted entrar haciéndole creer a Conatel y al servicio, digamos, de inteligencia digital de la dictadura que usted estaba en otro país, no en Venezuela, con lo cual usted podía acceder perfectamente a toda la información. El chavismo también se dio cuenta de eso, también se dio cuenta de que los venezolanos estábamos migrando masivamente a las redes sociales y empiezan a meterse de cabeza en las redes sociales para seguir con su campaña de desinformación, de censura y de buscar crear matrices de opinión que, aunque sean falsas, es la típica estrategia de toda la vida de las dictaduras. Repetir una mentira cientos de veces, miles de veces, durante un largo periodo de tiempo, hasta que quien lo ve crea que es verdad, o como está pasando hoy en Venezuela, que absolutamente nadie le cree a Maduro, nadie le cree a Diosdado, nadie le cree a Jorge Rodríguez. Entonces ya su meta no es hacer que usted crea que lo que ellos dicen es verdad. Su meta es hacer que usted no cree en nada. Que usted no cree en María Corina, que usted no cree en Edmundo, que usted no cree en las redes sociales, que usted no cree en absolutamente nada. Para hacer eso, esta gente ha dedicado millones de dólares. Escuche bien, millones de dólares en meterse de cabeza en el espacio digital. Millones de dólares en desinformación, en desprestigiar a liderazgos de oposición, en desprestigiar al espacio público venezolano, en desprestigiar a universidades, a colegios, a ONGs, a periodistas, a medios de comunicación, pero también a impulsar matrices de opinión dentro de las redes sociales que no son reales, que no existen en absolutamente ningún mundo. Lo que usted ve muchas veces en las redes sociales, promovido por el chavismo, eso que no existe, eso que el chavismo promociona en las redes sociales, que solamente existe en su mundo y en el mundo en el cual existe Superbigote, que combate la corrupción, cuando ellos son el gobierno más corrupto de la historia de la humanidad con datos en mano comprobados. Eso que no existe, ellos tratan de bombardearlos a ustedes comunicacionalmente para que ustedes caigan en la trampa. Y como saben que ustedes no le van a creer porque nadie le cree a estos tipos, porque el chavismo siempre miente, pues su objetivo ahora es hacer que usted dude de absolutamente todo. Que dude de los liderazgos, que dude de la información,
que dude de absolutamente todo. Hoy el tema es USAID y la ayuda humanitaria para Venezuela. Y les digo algunos datos muy claros. El gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, en vocería principal del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en vocería del secretario de Estado, Marco Rubio, en vocería de Elon Musk, que ha sido la persona de confianza de Trump para toda la reestructuración del gobierno de los Estados Unidos y la persona que ha sido más crítica en todo este tema de USAID. Ninguno de estos actores, ninguno de los congresistas de la administración actual, escúcheme bien, absolutamente ninguno, luego de cientos de declaraciones con el tema de USAID, cientos de entrevistas, cientos de artículos en los medios de comunicación más prestigiosos de Estados Unidos, sin importar de qué tendencia sean, sin importar si son de tendencia demócrata o republicana. No hay una sola mención, ni una, ni al gobierno interino, ni a Venezuela, ni a las ONGs venezolanas, ni a los periodistas venezolanos, ni a los medios de comunicación venezolanos, ni una sola. Jesús, entonces, ¿de dónde viene todo este cuento de que en Venezuela las ONGs, los partidos políticos, etcétera, se robaron la ayuda humanitaria, malversaron fondos de USAID y que toda esta investigación que está haciendo Estados Unidos, que es una investigación interna, tiene que ver con nosotros? Pues el origen de esta noticia son portales falsos, portales creados por la dictadura para que usted dude de absolutamente todo. Creados y financiados por la dictadura. Es que les voy a leer algunas cosas para que entendamos la magnitud de lo que estamos viviendo. Miren acá. El portal que filtra inicialmente la noticia es un portal de un conglomerado de portales que salen todos al mismo tiempo a sacar la noticia de que los partidos políticos venezolanos, de que la ONGs y el espacio cívico venezolano, de que el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó en su momento, se había robado X cantidad de millones de dólares de ayuda humanitaria. Que insisto, eso no solamente no está en ningún portal y en ningún vocero de Estados Unidos relacionado con el tema y han dado cientos de declaraciones. No hay ni una sola mención del caso. Sino que voy más allá. El responsable de USAID en la administración Trump ha dicho de todas las formas posibles, declaraciones públicas y por escrito, cuando Trump era presidente de los Estados Unidos y cuando Juan Guaidó estaba a cargo del gobierno interino, que ni un solo centavo de ayuda humanitaria, ni uno, fue al gobierno interino. I'm Mark Green, Administrator for the U.S. Agency for International Development. I have the honor to be standing here with the Honorable Juan Guaidó, Interim President of Venezuela. USAID is committed to supporting the people of Venezuela and the legitimately elected National Assembly. Mr. President, I know there's misinformation that's out there, but as you know, we actually don't work through your government. We work through NGOs. We work through groups that are on the ground, faith-based organizations and civil society groups. We stand with the people of Venezuela in trying to restore prosperity and democracy. Yo quería agradecer al gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, a la agencia USAID, por todo el respaldo que le dan a las ONGs, a los grupos organizados en Venezuela para recuperar y rescatar nuestra democracia. La dictadura va a tratar de seguir mintiendo, pero nos mantendremos firmes en atender la emergencia humanitaria compleja, la crisis de refugiados en la región y sobre todo rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. We support you and your government as you seek to restore democracy to Venezuela. Estamos con ustedes. Entonces, ¿de dónde sale toda esta noticia de que Trump está investigando cuando el mismo Trump es el que lo ha negado desde el día 1? Pues esta noticia se filtra, les voy a leer, de portales como Venezuela News. ¿Qué es este portal? Escuchen esto, ¿no? Les voy a dar datos de algunos reportajes que tenemos por acá, que es que me parece clave entenderlos. Venezuela News es un portal que surge para defender a Alex Saab. Es una página web que se crea
y que promociona la dictadura a través de Venezolana de Televisión y todos los medios del Estado y todos los influencers pagados por el chavismo para defender a Alex Saab. Alex Saab, un tipo que, por cierto, preso en Estados Unidos por blanqueo de capitales y por robarse dinero de todos los venezolanos en la trama de corrupción de los CLAP. O sea que no solo es ladrón, sino que es inhumano. Le quieren hacer creer a usted que ONGs venezolanas, que partidos opositores venezolanos, que María Corina, que Edmundo, se robaron un dinero de Estados Unidos que el mismo gobierno de Donald Trump, su misma administración, ha negado desde el día 1. Mientras en paralelo, esta misma administración de Donald Trump sí los está enjuiciando a ellos por robarse dinero de los venezolanos. Y así funciona el aparato de desinformación del chavismo, que hoy lo estamos viendo con el tema de la ayuda humanitaria. Que hay muchísima información y yo les voy a hacer referencia a ellos, muchísimos podcasts que han explicado al detalle cómo funciona la ayuda humanitaria en general, cómo funciona USAID, qué ONGs han recibido dinero en Venezuela durante los últimos años, cómo los venezolanos han recibido esto de manera directa o de manera indirecta. Les voy a colocar los links de absolutamente todo. Pero en este capítulo me quiero enfocar en todo el proceso de desinformación del chavismo. Porque así funcionan. Hoy están hablando del caso USAID para desprestigiar, insisto, al presidente electo de todos los venezolanos, Edmundo González Urrutia, para que pasemos la página de lo que pasó el 28 de julio y para generar divisiones y desconfianza dentro de los venezolanos. Con Edmundo, que es el presidente electo, al cual ellos le dieron un golpe de Estado el 10 de enero, y con María Corina Machado, que encabeza el liderazgo opositor y que lidera la política opositora. No porque lo diga yo desde este espacio, no porque lo digan los medios de comunicación, lo encabeza porque los venezolanos elegimos esa política en unas primarias. Y a eso le teme el chavismo. Le teme a que nos mantengamos unidos, le teme a que nos mantengamos coherentes con una política y le teme a que nos opongamos a ellos. Pero esto no es nuevo. Lo están haciendo hoy con Edmundo y María Corina y las distintas ONGs que hacen una labor en Venezuela para ayudar a paliar la crisis que el mismo chavismo generó. Pero antes de eso lo hicieron también con el gobierno interino. Y antes de eso lo hicieron con la Asamblea Nacional. Y antes de eso lo hicieron otra vez o por primera vez con María Corina, con Leopoldo y con Ledesma cuando le plantearon al país y al mundo por primera vez que Maduro era un dictador allá en el 2014. Cuando la salida. María Corina, Leopoldo y Ledesma le plantearon a Venezuela y al mundo en el 2014 que Nicolás Maduro era un dictador. Hoy, más de 10 años después, y más de 10 años de propaganda, desinformación y difamación de parte de la dictadura a ellos, Leopoldo López estuvo 7 años preso y hoy está en el exilio con orden de captura de parte de la dictadura. Antonio Ledesma está en el exilio con orden de captura por parte de la dictadura. Y María Corina Machado está en la clandestinidad, liderando dentro de Venezuela a la oposición democrática, también con orden de captura. Eso es el chavismo. Y ellos te quieren hacer creer que ellos son los buenos, que estos son los tipos que nos rompen un plato y que la oposición se ha robado un dinero. Y lo que hay detrás de todo esto, y hay que insistir y hay que volver con este tema, ellos ya saben que tú no les vas a creer, pana. Y no les interesa que les creas. Ellos lo que quieren es que tú dudes. Que tú dudes del liderazgo opositor, que tú dudes de las ONGs que trabajan todos los días por su comunidad, que tú dudes del trabajo de Fe y Alegría, que tú dudes del trabajo de Cáritas, que tú dudes de las universidades venezolanas, que tú dudes de los portales de comunicación serios que hay en Venezuela. Porque si estos portales, si estas páginas web no recibieran apoyo internacional, ya no solo de Estados Unidos, porque la cooperación internacional además es algo que está extendido en el mundo entero y que los países democráticos que tienen más dinero
Por eso se llama Cooperación Internacional para el Desarrollo. El nombre viene de ahí. Los países que tienen más poder económico se agrupan y hacen fondos para ayudar a los países que están sufriendo graves crisis. Unión Europea, países como Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, para ayudar a países como Venezuela, para ayudar a países africanos, para ayudar a distintos países del mundo. Un medio de comunicación venezolano no podría darte a ti información veraz y no podría subsistir si no existieran estos programas. ¿Por qué? Porque si hay un empresario venezolano que financia un medio de comunicación en Venezuela que dice la verdad, y decir la verdad en Venezuela, por definición misma, te hace ser opositor a la dictadura porque ellos son la mentira en todo su esplendor, pues lo que hace, lo que genera, es que alguien que financie un medio de comunicación independiente en Venezuela sea perseguido y sea arrestado por la dictadura. Entonces, sin estos programas no existiría prensa libre. Pero sin estos programas tampoco existiría Fe y Alegría. Dicho por lo mismo, Fe y Alegría. Sin estos programas no existirían gran parte de las vacunas que se dieron cuando el COVID. Sin estos programas que le envían dinero a otros gobiernos de la región que están recibiendo a venezolanos, como Colombia y otros países de la región, no existiría apoyo gubernamental de parte de estos países que también la están pasando mal para apoyar a los venezolanos que están llegando huyendo de la dictadura. Porque gran parte de los venezolanos que Colombia recibe y apoya no lo hace con dinero colombiano, lo hace con dinero americano que viene de USAID. Lo apoyan como gobierno y también lo apoyan ONGs que están en territorio colombiano. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque es muy importante que entendamos el tema de la desinformación. Y le voy a leer algunos artículos, que era lo que les estaba comentando. Fíjense esto. Volvamos al tema de Venezuela News, que es el origen de todo este proceso de desinformación que está viviendo hoy, todos estos ataques que están viviendo María Corina, Edmundo, Guaidó, Leopoldo López y cualquiera que asome la cabeza contra la dictadura. Venezuela News es un medio independiente, según ellos, pero que nació en el 2021, recordemos, Alex Saab, con una etiqueta que posicionó el chavismo a nivel nacional, con una etiqueta que posicionó desde Nicolás Maduro, pasando por todos los ministros de la dictadura, pasando por todos los influencers de la dictadura y pasando por todos los bots de la dictadura. Es decir, el aparato entero del Estado venezolano, secuestrado por una dictadura, impulsó la creación de este portal, cuyo único fin inicialmente era defender a Alex Saab. Y luego lo han estado utilizando para atacar, desacreditar y difamar a todo lo que se mueva que sea contrario a Nicolás Maduro. BTV, el canal del Estado, posicionaron Nace Venezuela News, es decir, es que ni se tapan. No es ni siquiera que es un canal que ellos disfrazan, que es aliado, que le pagan por debajo. No. Es un canal abiertamente de ellos. Lo promocionaron ellos. Nace Venezuela News, con presentadores de BTV. Y al mismo tiempo sacan un movimiento de comunicadores para defender a Alex Saab. Y no sé si ustedes recuerdan que el chavismo le dedicó millones de dólares a la campaña de Free Alex Saab. Es decir, mientras usted no tenía luz en su casa, mientras no le llegaba el agua a su casa, mientras tenía que hacer horas por una bombona de gas, mientras el club llegaba podrido por culpa de Alex Saab, mientras las carreteras se estaban cayendo, mientras los colegios no abrían porque se estaban cayendo, mientras no habían medicinas en los hospitales, mientras las pensiones estaban pulverizando, mientras el salario que a usted le entraba mes a mes no le alcanzaba para hacer mercado, mientras todo esto estaba sucediendo, por culpa del chavismo y de su corrupción y de su malandreo, estos mismos sinvergüenzas
le dedicaron decenas de millones de dólares a campañas comunicacionales para que liberaran a su testaferro que estaba preso en Estados Unidos. Eso es el chavismo y eso es lo que le importa. No le importo yo, no le importa usted, le importa su bolsillo. Montaron coaliciones informativas alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es peor todavía. Es decir, esta gente gastó, como les digo, millones de dólares en publicidad y propaganda. Pero es que después invirtieron también otros tantos millones de dólares en pagar granjas de bots, cuentas falsas, para promocionar sus mensajes y difamar a los opositores. Miren esto. Bonos por tuitear. El chavismo empezó a regalar dinero para quienes tuitearan mentiras a su favor o en contra de la oposición venezolana. Agencias de comunicaciones con granjas de bots. Todo esto está documentado por medios de comunicación serios venezolanos. Todos los links se los voy a dejar acá en la descripción de este capítulo para que ustedes mismos lo puedan ver y lo puedan revisar. Decenas de miles de dólares en consultorías cuyo único propósito era desinformar y difamar. Decenas de miles de dólares en cada agencia de consultoría comunicacional que lo único que hacía era tener decenas de miles de cuentas falsas para posicionar mentiras a favor de ellos o en contra suya que nos está viendo. En contra de los venezolanos que queremos libertad, que queremos democracia y que queremos vivir en un país mejor. Funcionarios de los poderes públicos de Venezuela los obligaban, como la gente se empezó a dar cuenta, que el 95% de las publicaciones que habían eran falsas. Esto está documentado. Hay organizaciones muy serias como Provox que han documentado la cantidad de información que viene de portales falsos o de bots. Y hay años en los cuales, desde las instituciones del Estado, pana, esta misma organización Provox demostró que en distintos años muchas de las grandes banderas del chavismo eran mentira. Eran mentira. Campañas enormes de millones de tweets, en su inmensa mayoría eran falsas, como el tema de la chamba juvenil en Venezuela. Mentira. Todo era posicionado por bots del chavismo, cuentas falsas, páginas web pagadas por Alex Saab, por testaferros de Nicolás Maduro. Todo mentira. Salgan a preguntarle a un joven venezolano hoy, usted que nos está viendo. Salga a preguntarle a un joven venezolano qué era la chamba juvenil, cuánto les pagaban, si podían vivir de eso. Porque lo que sí hay es encuestas y estudios serios que muestran que la inmensa mayoría de los jóvenes venezolanos están desesperados por tener una vida mejor y que si tuvieran la oportunidad saldrían del país hoy en busca de un futuro mejor. Porque si la situación en Venezuela estuviese tan bien como dicen que están, no tendríamos más de 9 millones de venezolanos fuera del país. Cientos de miles de venezolanos no estarían cruzando el Darién, arriesgando su vida para intentar tener un futuro un poco mejor, para intentar trabajar y mandarles algo a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, a sus esposas, a sus parejas. Si Venezuela estuviera tan bien como estos tipos dicen que está, no habría un solo venezolano que no quisiera devolverse hoy mismo a su país o al menos se lo planteara. Porque nadie se quiere ir de su país y mucho menos un venezolano. Porque Venezuela es un país que lo tiene absolutamente todo. Venezuela es un país que tiene un cielo maravilloso, que tiene montañas, que tiene selva, que tiene playas, que tiene los médanos de Coro, tiene la gran sabana, que tiene el calor de su gente, porque como el venezolano no hay en ninguna otra parte del mundo, que tiene recursos, muchos recursos por explotar,
en materia turística, en materia petrolera, en materia de minería, en materia energética en general, en materia de energías renovables, en materia de agua dulce. Venezuela es un país que si no hubiera dictadura, estaría para estar aportando a fondos de cooperación internacional para ayudar a otros países, ¿vale? Como fue en el pasado. Venezuela fue un país que ayudó a otros países en el pasado. Y hoy, luego de 26 años de chavismo y de que estos tipos acabaran con el país y se robaran hasta el agua de los floreros, hoy la sociedad civil venezolana, para poder funcionar, tiene que estar dependiendo de las migajas que le envíen otros países en materia de cooperación internacional. Hoy un migrante venezolano que pasa por la frontera y que va a Colombia, que está en el Darién, muchas veces depende de un plato de comida, de una noche de refugio, de una vacuna, que solo es posible gracias a la cooperación internacional. Cuando Venezuela está más bien para ayudar a otros. Lo que pasa es que estos tipos, según cifras oficiales, que esto sí es verdad, han defalcado a la nación. Transparencia Venezuela calcula que el desfalco a la nación supera los 600.000 millones de dólares. Imagínense esto. Supera los 600.000 millones de dólares. Volvamos un momento al tema de USAID, dale. Ya dejamos asentado que todo lo que publica el régimen es mentira. Ya dejamos asentado que las fuentes de la información falsa y la difamación contra Edmundo González Urrutia, contra María Corina, contra Leopoldo López y contra cualquiera que se les oponga es falso y viene de portales financiados y pagados por testaferros de Nicolás Maduro. Fortunas hechas a costa del hambre de los venezolanos, como la fortuna de Alex Saab. Pero es que además está poniéndolo en perspectiva. El chavismo está mintiendo descaradamente con el tema de la ayuda humanitaria. Y ya lo demostramos. No hay una sola declaración de Estados Unidos ni de ninguno de sus voceros, Trump, Elon Musk, Marco Rubio, ninguna, que acuse a la oposición venezolana o a las ONG venezolanas de haber malversado fondos. Todo viene del chavismo. Pero imagínate el mundo paralelo en el que existe Superbigote y lo que el chavismo dice es verdad. Ese mundo paralelo e imaginario y fantástico del Venezuela se arregló y en el que ir a votar hoy cuenta para algo y que puedes elegir a tus gobernantes, en el que no hay crisis humanitaria en Venezuela, en el que en Venezuela se está de pinga, rumbeando todos los días, comiendo, la plata alcanza, los sueldos alcanzan, las pensiones no están por el piso, no se va la luz, hay agua, hay gas. No destruyeron la industria petrolera. Imagínate ese mundo que está en la mente de los chavistas, el mundo de Superbigote. En ese mundo, Superbigote, Maduro, está acusando a la sociedad civil venezolana, a las ONGs venezolanas, de haberse robado 160 millones de dólares gringos. Mientras, en la realidad que usted y yo vivimos todos los días, lo que sí es verdad es que en un solo caso de corrupción, en una sola trama de corrupción, la trama de PDVSA Cripto, investigada en Estados Unidos y aceptada por el mismo chavismo, se robaron más de 20.000 millones de dólares. Es decir, si el delirio fantástico, si la fantasía que estos tipos tienen en su cabeza, a lo que le han dedicado millones de dólares para que usted se lo crea. Si esa vaina fuese verdad, que todas las ONG en Venezuela son ladrones, que es lo que dice el chavismo. Si esa vaina fuese verdad, que no lo es, pero si lo fuera, todas las ONGs se quedaron con 100 veces menos en un año completo, acabando con todo. 100 veces menos de lo que el chavismo se robó en una sola trama de corrupción. Con el agravante además que las ONGs lo hacen con dinero americano bajo sus controles, bajo sus regulaciones, bajo sus auditorías, y el chavismo se lo robó a usted porque se lo robó a la República, se lo robó a Venezuela. Ahora, volviendo a la realidad,
ni USAID está siendo investigada por un caso de corrupción en Venezuela, ni Trump, ni Elon Musk, ni Marcos Rubio, ni absolutamente ningún vocero de la administración norteamericana ha dicho que USAID esté siendo investigada por corrupción en Venezuela, pero lo que sí está siendo investigado, juzgado, con casos abiertos en todas partes del mundo, son los cientos de miles de dólares que el chavismo le ha robado a los venezolanos durante 26 años de corrupción. Y eso es lo que ellos no quieren que usted vea en las noticias. Eso es lo que ellos quieren que usted no lea. Entonces, ¿de qué le sirve a Maduro invertir tanto dinero en publicidad falsa, en medios falsos, en bots, en cuentas falsas? Jesús, ¿pero por qué el chavismo gasta tantos y tantos y tantos millones de dólares en decir mentiras en redes sociales? Si los venezolanos no le creemos. Bueno, por dos cosas. Lo primero, lo obvio. Ellos saben que tú no le crees. Se gastan ese dinero en esto para que tú no le creas al resto. Ellos saben que no van a cambiar tu opinión y mi opinión sobre ellos. Ellos saben que el 90% de los venezolanos los desprecian por haber acabado con Venezuela. Y lo saben por encuestas, pero lo saben también por la elección presidencial. Lo saben por los millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. Lo saben en los cuarteles, lo saben en los empleados públicos. Lo saben en las calles de Venezuela. Ellos lo saben. Y en segundo lugar, porque nos desprecian a nosotros. El chavismo odia a los venezolanos. Si no, no invirtieran decenas de millones de dólares en publicidad y propaganda falsa en vez de intentar solventar los problemas que vive el día a día Venezuela. Esa es la verdad. Les leo algo más de lo que tengo acá. Fíjense esto. Les leo el titular primero y les desarrollo la noticia para que tengan una idea de los niveles a los que esta gente está dispuesta a llegar. El chavismo paga entre 7,000 y 30,000 dólares mensuales a una agencia para difundir propaganda en las redes sociales. Vean la magnitud de esto. No hay dinero para aumentar los sueldos. No hay dinero para las pensiones. No hay dinero para arreglar el problema del sistema eléctrico nacional. No hay dinero para los programas de alimentación de las escuelas de Venezuela. No hay dinero para reparar la infraestructura de las escuelas. No hay dinero para medicinas. Pero sí hay dinero para pagar propaganda falsa y difamación a los venezolanos que se les oponen. Y ojo, esto porque en este programa estamos hablando de la propaganda falsa, porque en este programa estamos hablando de la desinformación. Pero es que, como ustedes saben, también hay dinero para la persecución, también hay dinero para las cárceles, también hay dinero para acabar con la disidencia. Para eso sí hay dinero. Pero para los problemas reales del venezolano no hay. Ahí sí hay un fulano bloqueo, una fulana sanciones y otro montón de cosas que no existen. Cuando te vengan con el cuento de las sanciones, cuando alguien te venga con el cuento de las sanciones, recuerda siempre que el mayor pico de crisis migratoria de Venezuela, es decir, cuando se fue más gente, no habían sanciones. Cuando empezó la gran debacle de la industria petrolera venezolana, no habían sanciones. Pero es que te digo más. El chavismo tiene 26 años mandando en Venezuela. Parte de eso mandando ilegal e inconstitucionalmente. Y de esos 26 años, menos de la cuarta parte de ese tiempo ha habido alguna sanción. Y dentro de esas sanciones, a empresas del Estado son contadas con los dedos de las manos. Porque la inmensa mayoría de las sanciones han sido sanciones personales. Para que esos corruptos y sus familiares
al menos les cueste, ¿vale? Al menos se les complique mover dinero de un país a otro y seguirse dando la vida de lujos que se dan a costa del hambre de los venezolanos. Porque para eso sí hay dinero. Para yates en las Maldivas hay dinero. Para mansiones en París hay dinero. Para mansiones en Colombia hay dinero. Para mansiones en Miami hay dinero. La Gran Misión Vivienda Venezuela, las únicas viviendas dignas que dio, fue a los chavistas que se robaron esos reales y que los metieron en paraísos fiscales alrededor del mundo y se compraron mega mansiones y mega apartamentos en las mejores ciudades de la tierra y en las más caras. Porque cuando un tipo de esos se enferma, cuando un tipo de esos necesita operarse algo o sus familiares necesitan operarse algo, no van al sistema de salud público destruido de Venezuela. Buscan ir a las mejores clínicas en Estados Unidos, en Europa. Porque ellos se llenan la boca diciéndote que el imperio es malo, que el imperio esto, que el imperio lo otro, que la Unión Europea nos colonizó, que esto y que lo otro. Pero cómo les encanta un gringo, ¿vale? Basta con ver la cara de Jorge Rodríguez en la última visita que hubo a Venezuela. Cómo les encanta un gringo, cómo les encanta el imperio, cómo les encanta ir de compras, cómo les encanta viajar a Europa, cómo les encanta ir a París. De pinga, ese es su peo. Pero no lo hagan con el dinero que le robaron a los venezolanos. Y eso es a lo que Venezuela tiene que apuntar. Y por eso le dedicamos este capítulo a todo el tema de la desinformación, que es muy, muy, muy importante. Porque en Venezuela tiene que haber justicia. Y para que haya justicia en Venezuela, lo principal que debe haber antes de eso es la verdad. Porque mientras no haya verdad en Venezuela, tampoco va a haber justicia. Los casos de corrupción tienen que salir a la luz. Todos, vengan de donde vengan. Porque a mí, al menos a mí, a Jesús González, a mí me da exactamente igual el color de la camisa que tenga un corrupto. Me da igual. Si es roja, si es amarilla, si es blanca, si es azul, me da igual. Todo el que le haya robado dinero a los venezolanos tiene que ir preso. Tiene que haber justicia. Ahora, para que esto exista, primero tiene que haber verdad. Tiene que haber una prensa crítica. Tiene que haber una justicia imparcial. Tiene que haber libertad y democracia en Venezuela. Para que recuperemos las instituciones en Venezuela. Y a día de hoy, no lo tenemos. Y resumiendo y volviendo al tema de USAID, y les pido disculpas porque además tengo acá mucha información, como les digo que me gustaría incluso irles leyendo y comentando. Volviendo al tema de USAID, que ha sido el gran tema que nos ha llevado a hablar hoy de todo este tema de desinformación, de bots, de redes sociales, de censura de la dictadura, de comunicadores presos, de periodistas perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, luego de que hicimos toda esta construcción, está muy clara. Está muy clara. Mientras el país se cae, el chavismo le invierte decenas de millones de dólares a la difamación, a la propaganda y a la mentira. Mientras el chavismo dice que la oposición, las ONGs, los medios de comunicación se robaron un dinero de Estados Unidos en una ayuda humanitaria sin ningún tipo de pruebas, lo sacan a través de portales como Venezuela News, que son portales de Alex Saab, para que usted no le crea a nadie, para desinformarlo, para decirle mentiras, como siempre. Por otro lado, la administración Trump ha dejado muy claro que todo esto que dice el chavismo es mentira. Repito, la administración Trump ha dejado muy claro que todo lo que dice el chavismo con respecto a una trama de corrupción en Venezuela, ayuda humanitaria, es mentira. Ningún vocero de Estados Unidos lo ha dicho, ningún medio de comunicación serio de Estados Unidos lo ha dicho,
Ninguno. Por el contrario, han dicho que lo que dice el chavismo es mentira. Que lo que dice Venezuela News es mentira. Que lo que dicen las granjas de bots pagados del chavismo es mentira. Que lo que dicen los influencers pagados por el chavismo es mentira. Jesús, entonces, ¿por qué hacen esto? Porque no le importan los venezolanos. Porque ellos prefieren gastarse el dinero en seguir echando cuentos, en seguir echando mentiras por las redes sociales, y en seguir persiguiendo periodistas, y en seguir persiguiendo ONGs, y en seguir persiguiendo opositores, y en seguir difamando a María Corina, y en seguir difamando a Edmundo, y en seguir difamando a Guaidó, y en seguir difamando a Leopoldo López. Prefieren gastarse la plata en eso que gastarse la plata en solventar el problema de los venezolanos. Porque no le importan los venezolanos. Para el chavismo hace tiempo esto dejó de ser un problema de solucionarle los problemas a Venezuela. Esto simplemente es un problema de ver cómo se quedan atornillados en el poder. Y una de las grandes bazas que han usado es el brazo comunicacional, como volvimos al comienzo. Cierre de medios de comunicación, marco legal e institucional para promover la censura y la persecución a los medios de comunicación, compra y coacción de los medios de comunicación, censura y autocensura en los medios de comunicación, persecución, censura, autocensura a los periodistas, compra de influencers, pago de cantidades obscenas de decenas de miles de dólares a empresas para difundir información falsa, pago de granjas de bots, pago de publicidad digital falsa, persecución a los empleados públicos para obligarlos a publicar las mentiras que ellos quieren, cárcel a empleados públicos que se han negado a publicar las mentiras que ellos quieren. Todo esto es el chavismo. Pura mentira y cuento. Eso es el chavismo. Esa es la dictadura que hoy está en Venezuela. Así que el mensaje es muy claro. Todo lo que usted vea de portales del chavismo, de voceros del chavismo, de influencers del chavismo, de bots del chavismo, tiene un único objetivo: ayudarlos a ellos a perpetuarse en el poder. Eso no significa que usted tiene que creer por decreto lo que le diga la oposición, lo que le digan las ONGs, lo que le diga la iglesia, lo que le digan los medios de comunicación. Evidentemente no. Lo que yo quiero pedirle a usted es que usted sea crítico, que usted lea la información, que usted compare, que usted busque la fuente. Porque aunque usted no lo crea, el chavismo se mete en todos estos espacios para que usted dude de absolutamente todo. A ellos no les interesa que usted sepa la verdad. Y por eso, cuando haya democracia en Venezuela, cuando haya libertad en Venezuela, que yo soy el primer convencido, y lo he dicho desde el día 1, de que nosotros vamos a ver la libertad en Venezuela, que la vamos a vivir, que la vamos a sentir. Nosotros, usted, yo, su familia, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, sus amigos, todos los venezolanos que estamos dentro y fuera de Venezuela, vamos a ver el resurgir de Venezuela. Todo esto tiene que ser sobre la base de la verdad y de la justicia. La democracia y la libertad de Venezuela tiene que construirse sobre la base de la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que no es el chavismo. El chavismo es injusticia y mentira. Para tener un país nuevo, distinto, una Venezuela pujante, productiva, libre, y donde todos los venezolanos queramos vivir, esta Venezuela debe construirse con la verdad y con la justicia. Y esto es importantísimo, porque esto no se trata, como les dije antes, de cambiar el color de una camisa por otra. Esto no se trata de salir de unos corruptos por otros. Esto se trata de tener un país donde se acabe la corrupción, donde el dinero de Venezuela se use para resolver los problemas de los venezolanos. Y esto se trata de que en algún momento, en un futuro no muy lejano, el mundo entero, así como hoy está hablando, y hoy es un debate, la cooperación internacional de Estados Unidos, porque hoy el gran debate es en qué debe invertir Estados Unidos el dinero
que destina al apoyo a otros países. Ese es el gran debate que hay hoy sobre la mesa. Ese es el debate real, no el que la dictadura te quiso imponer. Si hay que apoyar a minorías, si hay que apoyar algún tipo de agenda, si hay que apoyar la política que tenga el presidente de Estados Unidos en ese momento, si hay que apoyar más bien una política global en función de la defensa de los derechos de las minorías, de los derechos humanos, si hay que apoyar los movimientos pro democracia, si hay que apoyar los activistas pro derechos humanos. Ese es el gran debate que hay hoy en día en el mundo. Y ojalá en un futuro no muy lejano existe un gran debate en el mundo sobre Venezuela y sobre cómo Venezuela, un país rico que le brinda oportunidades a todos los venezolanos, pero también a todo el que quiera ir a Venezuela como fue en el pasado, oportunidades de crecer, de trabajar, de estudiar, de sacar una familia adelante, de comprarse una casa, un carro producto de tu esfuerzo y de tu trabajo, y que no te tengan que regalar nada y que no tengas que estar esperando una caja de comida. Que no tengas que estar viendo en las noticias todos los días que el corrupto de turno se robó unos reales. Que esa Venezuela sea noticia en el mundo entero porque la gente esté debatiendo qué tiene que hacer Venezuela con el excedente de dinero que va a tener cuando no haya corrupción para ayudar a los demás países que más lo necesitan. No esta cosa burda, no esta cosa balurda de fake news, de bulos de comunicación, de chisme, de cuentos, de mentiras, que lo que quieren es que usted se harte. Tú que me estás viendo, tú no le vas a creer a Maduro, tú no le vas a creer a Jorge Rodríguez, tú no le vas a creer a Diosdado, tú no le vas a creer a Tarek, tú no le vas a creer a la Cava, tú no le vas a creer a ninguno de estos tipos porque los conoces. Lo que tienes que hacer es no dejar de creer en quienes sí nos oponemos a la dictadura. Criticar siempre, siempre, porque claro que la oposición democrática ha cometido errores, claro que los medios de comunicación han cometido errores, claro que la sociedad civil ha cometido errores, pero hay que entender y hay que aprender a separar cuáles son los errores de intención, es decir, los errores que se cometen tratando de salir de la dictadura, a los errores que son para intentar perpetuar a la dictadura. Porque entonces estos no son errores. Esto es gente que se hace pasar por opositora y que su único interés es seguir viviendo de este sistema. Con lo cual, ellos también viven en la mentira y en la corrupción. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como les comento, les voy a dejar todos los links de estos estudios aquí en la descripción del video. Les voy a dejar los links de los pagos que hace el chavismo a las granjas de bots para difamar y para difundir información falsa. Les voy a dejar los links de los pagos que hace el chavismo a agencias de comunicaciones nacionales e internacionales. Les voy a dejar los links donde muestran la comparativa de cómo esto que está haciendo el chavismo en Venezuela no solamente no es nuevo en Venezuela, sino que no es nuevo en el mundo, que otros regímenes como el ruso, como el iraní, como el cubano, como el coreano, Corea del Norte, etcétera, lo han hecho durante muchos años. Les voy a dejar los links también que muestran cómo fue el origen de portales como Venezuela News y otros que simplemente son un brazo comunicacional más de la dictadura. Les voy a dejar los links de trabajos serios como Transparencia Internacional con todo el tema de corrupción en Venezuela, los links de trabajos serios como la gente de Provox con todo el tema de la desinformación y la mentira en redes sociales de parte de la dictadura. Les voy a dejar los links de todos los bloqueos que han habido, censura, autocensura, compra de medios de comunicación, persecución y presos políticos a periodistas, a influencers, a dueños de medios de comunicación, a activistas políticos, activistas pro democracia, activistas de derechos humanos, para censurarlos. Toda esta información y evidentemente lo que nos trajo hasta acá y lo que nos trajo a buscar combatir toda esta desinformación, que es el caso USAID. También le voy a dejar los links del caso USAID, de toda la información que ha hecho pública el mismo gobierno de los Estados Unidos en la administración Trump 1, la administración Trump 2, la administración de Biden en el camino. Todos los links se los voy a dejar para que usted mismo que me está viendo los pueda leer, los pueda ver, los pueda analizar y a partir de ahí podamos entablar una siguiente conversación y me digan, epa Jesús, ¿sabes qué? Revisé esto, no me cuadra esto,
O, oye Jesús, no sabía que Fe y Alegría, por ejemplo, recibía dinero de USAID, que además me ha escrito muchísima gente. Yo estudié en un colegio de Fe y Alegría, yo me gradué gracias a un colegio de Fe y Alegría. Hola Jesús, hoy te estoy escribiendo desde Chile, desde Perú, o yo me gradué en Caracas en un colegio de Fe y Alegría con mucho orgullo. Yo no sabía que Fe y Alegría recibía ayuda internacional para podernos educar. Qué bueno, yo no quiero que mi colegio, del que tengo tantas memorias y tantos recuerdos, cierre. Cáritas con el tema de salud, vacunas, es decir, les voy a dejar toda la información para que ustedes mismos se puedan formar un criterio. Porque los venezolanos a lo que tenemos que aspirar, como les dije, es una Venezuela donde impere la verdad, donde impere la justicia, y para eso no podemos más nunca dejarnos engañar por nada ni por nadie. Les mando un abrazo enorme, espero que estén muy bien ustedes y sus familias, allá donde me estén viendo en este momento. Los invito a compartir este contenido, a apoyarme en la medida de sus posibilidades. Evidentemente, todo esto es de manera gratuita, a suscribirse al canal, a darle like a este tipo de episodios y a pedirme también, a pedirme en los comentarios o a pedirme en todas mis redes sociales, que se las dejo acá también en la descripción de este video, a solicitarme, a pedirme, a sugerirme qué cosas podemos cambiar para mejorar, abierto a todo tipo de crítica constructiva, qué cosas les parece que habría que quitar de estos episodios, qué cosas les parece que había que agregar a estos episodios. Y también, evidentemente, qué temas les gustaría que abordáramos o qué invitados les gustaría que trajéramos a este espacio para conversar con total transparencia y con toda la profundidad que este formato permite sobre el acontecer de Venezuela, nacional e internacional, y sobre todo lo que nos afecta a los venezolanos. Les mando un abrazo enorme y que Dios me los bendiga. Chao, chao.